Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar acá. Qué gusto inmenso poder compartir este espacio y este escenario con una gran mujer, escritora, autora colombiana que nos acompaña esta noche ya, autora de literatura espiritual, logoterapeuta, coach de vida, conferencista, diseñadora de joyas y gemóloga. Desde el inicio de su vida, Paula, la escritora, quien van a conocer hoy mejor, tuvo que enfrentar algunas complicaciones en su vida de la salud que le llevaron a pasar por distintas intervenciones quirúrgicas, algunas operaciones, un proceso que le llevó a comprender que su existencia tenía un propósito más grande y emprendió entonces una búsqueda de su maestría espiritual, como ella la llama, y renunció a una exitosa carrera internacional como diseñadora de joyas y gemóloga, experta en diamantes, para dedicar su vida a las poblaciones emocionalmente vulnerables. Es, por cierto, también columnista invitada en destacadas revistas a nivel internacional, como la revista Semana, en nuestro país vecino, en Argentina, en Italia, en Colombia. Ha colaborado con medios como RCN y algunas otras. Ha escrito libros: Tu alma, una joya para pulir, Mis respuestas para el alma y La joya de tu alma. En su momento, su santidad, el Papa Francisco, también reconoció el valor de su misión y su gran aporte a la espiritualidad universal a través de una carta que le hizo llegar desde Ciudad del Vaticano. Y hoy vamos a hablar de este libro en particular, Transforma tu dolor en sabiduría, y por qué es que Paula López cree que sabiduría es dolor curado. Bienvenida, Paula, y gracias por estar aquí. Bienvenida a Ecuador también. Gracias, Steffi. Feliz de estar en Ecuador. La verdad que me ha encantado tu país y muy honrada estar a tu lado, además. Bueno, nosotros contentos de tenerte aquí, que podamos tener en un espacio tan chiquito y tan privado la oportunidad de dialogar y conversar contigo. Primero, para preguntarte por qué, después de pulir la joya de tu alma, decides escribir un libro sobre la posibilidad que tiene cada ser humano de transformar su dolor en sabiduría. Bueno, como habíamos dicho al inicio de la conversación, yo soy una firme creyente de que sabiduría es dolor curado. Y hoy que estaba repasando, porque estoy feliz de que salió el audiolibro, me puse a escucharlo, y a veces uno como autor ha releído y ha corregido tanto su obra que a veces como que se le olvidan cosas muy relevantes que ha escrito y que de pronto no recuerda, ¿no? Y al inicio del libro yo digo que la sabiduría, o que te haces sabio, cuando eres capaz de recorrer tu historia sin doler y sin resentir aquello que viviste o aquel que te lastimó. Y dije, wow, o sea, es increíble cuando ya vas viviendo la vida, cuando vas procesando cada uno de esos dolores, los vas como exprimiendo para ir comprendiendo aquello que cada dolor, cada situación de la vida vino a enseñarte, y ahí es cuando realmente nos hacemos sabios, cuando comprendemos eso que esa situación te vino a enseñar. Entonces, por eso el título de Transforma tu dolor en sabiduría. Ya voy a ahondar quizás en todo lo que implica la posibilidad de transformar el dolor y cómo Paula llega a vincularse con lo que se conoce con la logoterapia, muy conocida desde Viktor Frankl, que es la posibilidad que tenemos de darle un sentido al dolor, y por qué creemos o cree Paula que cada dolor puede venir con un para qué, y por qué necesariamente tiene que venir con un para qué. Pero antes de eso, quiero contarles que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención de la historia de Paula cuando decide escribir este libro es que ella parte de una premisa muy franca, y es decir, que la humanidad está viviendo hoy por hoy una pandemia del espíritu. ¿Qué es, Paula, una pandemia del espíritu? Bueno, todos nos dimos cuenta de que pasamos momentos de muchísimo temor, momentos muy vertiginosos en la pandemia. Y de repente nos sentimos de alguna manera triunfadores como humanidad porque aparentemente logramos vencer ese virus de la pandemia. Pero no nos dimos cuenta de que después de ese virus empezó una pandemia silenciosa y escondida, que fue la pandemia espiritual o la pandemia psicológica, en términos de la ansiedad,
el temor, el aumento de los suicidios, el aumento de la depresión y todo lo que tenga que ver con salud mental y salud emocional. Sí, fuimos capaces de curar el cuerpo de alguna manera con las vacunas y con todo lo que lograron los laboratorios, pero no sé si podríamos considerarnos triunfadores en términos de lo que sucedió y lo que está sucediendo y lo que está aumentando en términos de la falta de sentido y de la paz interior que no estamos teniendo las personas en la actualidad. Nos encontramos con personas estresadas, nos encontramos con personas tristes, asustadas, que muchas veces nos damos cuenta de que las personas no están siendo felices, están viviendo como en modo robótico, están viviendo como en modo automático, pero las personas no estamos viviendo una vida pausada, una vida reflexiva, una vida en donde encontremos un verdadero sentido a todo lo que hacemos y en este caso de este título, a la adversidad. Cuando no cultivamos una vida interior, Paula dice, cuando no tenemos esos espacios de reflexión, de quietud, de contemplación, de oración o de meditación, el alma se manifiesta. ¿Y qué estamos viendo hoy? ¿Cuál es la pandemia o las enfermedades del siglo XXI que caminan? La soledad, la depresión, la ansiedad, la cronopatía, es la urgencia del tiempo, el sentir que nos creemos más importantes porque cada vez tenemos agendas más ocupadas. Y todas estas enfermedades que derivan en inflamaciones del cuerpo después por esta alerta emocional que disparan en nuestro interior, más allá de ir desde las explicaciones que hoy entendemos muy bien, Paula, de la neurociencia, de cómo afectan nuestras emociones con nuestra parte física, que probablemente muchos estamos ya, ojalá, bien familiarizados con eso. Tú dices, un momento, pero ¿quién se está deteniendo a pensar cómo se está afectando el alma? ¿Qué está pasando con el espíritu? Cuando no hay ese espacio de oración o meditación, tú dices, el alma se manifiesta en forma de ansiedad, de violencia, de irascibilidad, adicción, cansancio emocional y hasta pérdida de sentido. Sí, es impresionante como lo estamos viviendo hoy nosotros las personas que estamos en consulta acompañando a personas en las situaciones de la vida cotidiana y ustedes mismos lo ven cuando están simplemente en la calle, cuando se encuentran con las personas en un supermercado, cuando se encuentran con las personas en un semáforo, la irascibilidad de la gente te contesta horrible, la gente es agresiva, la gente muchas veces manifiesta todo el tiempo la insatisfacción de su propia vida. Es difícil que encontremos a personas que nos digan, estoy totalmente feliz, estoy satisfecho, estoy viviendo una vida maravillosa, me encuentro viviendo un momento de plenitud. Eso hoy en día no lo encontramos. Antiguamente uno se acordaba que la abuela, los nietos, quizá iban en la finca a ordeñar una vaca o a buscar huevitos en el gallinero y la gente era feliz. De alguna manera la gente encontraba espacios de felicidad sencillos. Hoy en día estamos viviendo en una sociedad que se llama la sociedad del cansancio. Y ustedes hablan con las personas y la gente vive cansada. ¿Y la gente por qué vive cansada? Porque todo el tiempo vivimos como si nos estuviera persiguiendo un tranvía. Tengo que levantarme, tengo que ir a trabajar, tengo que recoger a los niños, tengo que ir, tengo. Y se nos va la vida teniendo que cumplir obligaciones autoimpuestas. Y tenemos que cumplir esas obligaciones que nosotros mismos nos ponemos porque todo el tiempo ponemos nuestros ojos en el éxito, en el poder, en cómo consigo de pronto un mejor trabajo, cómo consigo un mejor coche, cómo consigo más dinero para poder tener algo que estoy soñando como el ideal de mi vida, creyendo que si tengo eso, voy a ser más feliz. Si tengo una mejor casa, voy a ser más feliz. Si tengo un mejor coche, voy a ser muy feliz. Imagínense que cuando yo recibo a altos ejecutivos o a altas ejecutivas en consulta, lo que más detecto es esta situación. Personas que llegan más o menos a los 50, 60, 70 años, más o menos de promedio, y me dicen, yo estuve toda mi vida trabajando por darles a mis hijos lo mejor, no descansaba, casi no podía ir a vacaciones, quería darles el mejor carro, quería darles el mejor colegio, quería darles la mejor universidad, y lo logré. Finalmente logré tener el mejor club, logré tener este carro espectacular que nunca en la vida lo hubiera tenido si no hubiera trabajado tanto.
logré este apartamento en tal lugar tan espectacular, y cuando ya llegan como a esa cima del éxito, se dan cuenta de que se quedaron solos. Y cuando se voltean a ver a su familia para decir, bueno, ahora sí disfrutemos, ya no lo pueden disfrutar, ya no tienen con quién disfrutar, porque muy seguramente han perdido su matrimonio y lo han sacrificado por esta carrera vertiginosa del tener éxito, de tener lo material. Cuando ya lo van a disfrutar con sus hijos, ya tampoco lo pueden disfrutar, porque sus hijos han estado solos, se han sentido abandonados, han sentido que la prioridad de papá y mamá es el éxito en lo material y en el alcanzar el éxito profesional. Los hijos han aprendido a hacer su propia vida, entonces ya se han ido de casa, y eso está sucediendo muchísimo en nuestra sociedad actual. Entonces, esta carrera vertiginosa de esto habla mucho Viktor Frankl. Viktor Frankl, que es mi maestro, habla de la voluntad de placer y la voluntad de poder. Eso significa que las personas están buscando el placer y buscando el poder en vez de buscar el sentido. Y él habla de esa tercera voluntad, que es la voluntad del sentido, que es cuando nosotros priorizamos el sentido de nuestra vida por encima de lo que muchas veces perseguimos, que puede ser el poder y el placer. Las personas hoy en día, y esto lo veo mucho en los jóvenes, no son capaces de posponer placeres inmediatos porque realmente quieran buscar el sentido de la vida. Hoy en día todo es placer, la Coca-Cola es placer, no estoy hablando mal de una marca, sino que es como todo lo que nos da placer, 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 placer. Y todo el tema también del cuerpo, ¿no? Hoy en día el cuerpo no es un templo, sino es un lugar a través del cual las personas están buscando simplemente saciar el placer. La invitación que hace Paula es a volver al espacio que hoy podría resultar un privilegio para unos pocos, y es aprender a cuidar el alma. Es decir, el tiempo que invertimos en cuidar nuestra mente y nuestros pensamientos, que es muy importante, el cuidar cómo estamos físicamente. Paula dice, cuidar el alma implica algo más. Y quiero sumar lo que decía Puleyo. Puleyo decía en sus reflexiones más íntimas, todos deberían saber que no se puede vivir de ninguna otra manera que cuidando el alma. Cuando estemos en el ocaso de nuestra vida, que todos lo vamos a ver y que todos lo vamos a vivir, cuando atravesemos por esos senderos de oscuridad, es el alma el que nos va a sostener. Por eso cuida hoy de tu alma, y dice Paula y sumo, y ella cuidará de ti. Hoy escuché eso en el audiolibro y me encantó porque no lo tenía tan fresco en mi memoria. Platón dice que el cuidado del alma es la artesanía de la vida. Y me pareció tan bonito, me encantó, porque realmente, fíjense, hoy en día en esta sociedad del hedonismo estamos cuidando el cuerpo, todo el mundo quiere ser espectacular, todo el mundo quiere ir al gimnasio, todo el mundo quiere comer súper sano para tener un cuerpo bonito, y estamos muchas veces cuidando de nuestra casa, queremos tener los sofás más lindos, queremos tener los cuadros más bonitos, el coche más bonito, y volvemos otra vez a eso, ¿no? A la voluntad de placer y la voluntad de poder. Y el alma no la cuidamos, el alma la descuidamos, no la miramos. Entonces, resulta que el alma es nuestro hogar, el alma es donde habitamos, porque sí, tú habitas en una casa, pero dentro de 80 años esa casa le va a pertenecer a alguien más, y alguien más va a habitar ahí, entonces no es tu casa, es un lugar que te presta la vida de paso. El hogar que nunca vas a perder es el alma, es el lugar en donde habitas para toda la vida, para toda tu existencia, más allá de la eternidad, es el alma. Entonces, si aprendemos a nutrir el alma cuidará de nosotros. ¿Y por qué lo digo? Porque me encuentro muchas veces con personas, por ejemplo, que caen enfermas con diagnósticos de salud. No necesariamente personas que están en la tercera edad, que es lo que creemos, ¿no? Que se va a enfermar el abuelo y la abuela y que la gente joven no se enferma. No, hoy en día nos enfermamos todos. Yo misma he atravesado por el camino de la enfermedad durante toda mi vida y he estado en 1000 hospitalizaciones y me he dado cuenta que la única medicina que me sostiene fuerte y que me sostiene para poder luchar en la vida, en los momentos de adversidad, es lo que encuentro en mi alma, esos recursos emocionales, espirituales, que los he tratado de alimentar durante toda mi vida para que cuando llegue un divorcio
para que cuando llegue la enfermedad de un hijo, como es el caso de Steffi, como cuando llega una adversidad de tipo económico, la enfermedad de papá y mamá, lo que nos pase, ¿de dónde vamos a sacar recursos para mantenernos estables, serenos en la crisis? Los recursos no los vas a sacar del dinero. Los recursos no los vas a sacar porque eres el presidente de tal banco. Al médico le da igual si tú eres el presidente de tal banco o eres la chica que sirve el cafecito en el hospital. ¿Qué es lo que realmente nos va a dar esa estabilidad emocional y qué es lo que nos va a cuidar de nuestro ser cuando nosotros pasemos por los momentos de adversidad? El alma. Todo lo que vamos atesorando en el alma, esa es realmente la medicina que nos va a mantener en pie cuando pasemos por esos momentos. Para trabajar eso, Paula, tú has repasado 3 metodologías. La una es la logoterapia de Viktor Frankl, que nace desde su experiencia en el Holocausto de descubrir cómo transformar el dolor en un propósito, cómo saber que la última libertad que jamás te pueden arrebatar de la vida no es lo que te pasa, sino la libertad de escoger qué hacer con eso que te pasa. Esta metodología, que es la logoterapia, Paula la mezcla con el método de Harvard, que ahora le voy a pedir que les explique mejor, lo mezcla con el método de Harvard y trabaja con los enneagramas de la personalidad para desarrollar un método que es el que ha puesto en marcha a través de sus libros y que lo ha trabajado en distintas terapias alrededor del mundo, dentro de los procesos de sanación del alma, como ella los llama. Y a mí me llama mucho la atención, Paula, que en esos encuentros finalmente tú unes 3 metodologías que vienen desde conocer la personalidad, desde el propósito y el método de Harvard, cómo entra ahí para entender, para quienes están preguntando, bueno, pero ¿y cómo lo hago? Está muy bien, qué bonito, hay que cuidar el alma. Bueno, ¿cómo lo hago? Y ahí tú metes la metodología. Sí, es espectacular. Yo desde que, bueno, yo soy joyera de profesión, estudié diseño de joyas en Roma y después me especialicé en diamantes y por eso ustedes van a encontrar esa analogía en el libro, en donde yo hago una comparación entre el alma y el diamante. Y la invitación que le hago a las personas en el libro es a que excaven en su interior, encuentren su diamante y lo aprendan a pulir, porque cuando lo encontramos, igual cuando los mineros encuentran los diamantes en África, los encuentran negros, amorfos, esos diamantes no brillan porque tienen muchas inclusiones, que son los negros carbones que van obstruyendo la luz. Entonces la invitación y el primer paso en la metodología es excavar en nuestro interior, como si fuéramos mineros. Cuando estamos excavando, encontramos el diamante, que es el alma. ¿Y qué pasa cuando encontramos ese diamante que nos damos cuenta que el diamante no brilla? Está oscuro, tiene carbones, la luz no pasa a través de él. Porque tenemos un montón de carbones emocionales que no dejan que nuestro diamante brille. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El segundo paso es el paso de poder empezar a pulir esas facetas de ese diamante, que yo las llamo las 10 facetas espirituales del alma. Cuando se pulen los diamantes, les hacen 10 facetas para que el diamante brille. Cuando se pule el alma, yo creé en mi metodología las 10 facetas espirituales del alma. Entonces, ¿cómo empezamos a pulir el alma? Empezamos a pulir cada área de nuestra vida. El área de pareja, que es por lo que yo más recibo consultantes, ¿no? Conflictos de pareja, situaciones de dificultad con la pareja, matrimonios rotos, epidemias de infidelidad y todo lo que vemos como la falta de valores, que es una de las epidemias que estamos viviendo hoy en día, no estamos sumergidos en los antivalores. Luego la espiritualidad, luego la salud, luego las finanzas, el trabajo, esos temores que nos paralizan en la vida, las heridas que tenemos activas en nuestra historia y por último la faceta de la espiritualidad. Entonces vamos recorriendo todas las áreas importantes de nuestra vida. ¿Y cómo lo hacemos? Yo lo hago en mis libros a través de 3 metodologías. La primera es la logoterapia de Viktor Frankl y esta logoterapia tiene unos pilares específicos que son la búsqueda de sentido, es decir, la vida, según Viktor Frankl, no se vuelve insoportable por lo que nos pasa en sí, una enfermedad, una situación de dificultad, el sufrimiento, el dolor. No hace la vida insoportable simplemente por aquello que te está pasando, sino por la falta de sentido a eso que te está pasando. Porque vamos a decir, si tú tienes que pasar por una dificultad muy grande, como la pasó Viktor Frankl, que fue el Holocausto, pero él tenía un sentido y era volver a encontrar a su familia, volver a abrazar a su esposa y a sus padres, y ese era el motor de su vida para poder soportar y para poder aguantar. Si tú tienes un sentido,
y le encuentras un sentido al sufrimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo un diagnóstico de la enfermedad, por ejemplo, que yo padecí, pero yo tenía que luchar. Yo sabía que yo no me podía morir, porque si yo me moría, yo dejaba 3 hijos sin su mamá. Entonces, todos los días que tenía que ser sometida a intervenciones horribles, dolorosas, muy difíciles, pero yo sabía que si yo aguantaba, yo soportaba y yo luchaba, iba a poder estar con mi familia, iba a poder estar al lado de mis hijos. Ese era el sentido de mi lucha. Pero si yo no tengo a nadie a quien amar, si yo no tengo a nadie por quien luchar, pues yo me dejo morir. Y eso era lo que pasaba muchas veces en los campos de concentración. La gente prefería suicidarse, tirarse contra las alambradas y morirse porque habían perdido el sentido de la vida. Entonces fíjense que si en este momento yo les pregunto a ustedes, ¿por qué están viviendo? ¿Por qué viven? ¿Por qué trabajan? ¿Por qué están aquí escuchando esta charla? Es porque de alguna manera ustedes le quieren buscar el sentido a aquello que están viviendo. Viktor Frankl, cuando hablaba con los jóvenes en el Holocausto, antes del Holocausto, cuando él era psiquiatra en Viena, y cuando les hacía terapia a los jóvenes, yo trabajaba con muchísimos jóvenes, cuando estaba en Colombia, veíamos la falta de sentido en los jóvenes, ¿no? Y Viktor Frankl, cuando trabajaba con los jóvenes, tenía una metodología increíble, y era que cuando veía que los jóvenes caían en depresión o en ansiedad por la época de la guerra y perdían el sentido de la vida, muchos de ellos intentaban suicidarse. Y él les preguntaba, bueno, ¿y si hoy te quisieras quitar la vida? Dame una sola razón por la cual no lo harías. ¿Por qué no te suicidarías? En vez de preguntarle, ¿por qué te vas a suicidar? ¿Qué te pasa? Cambiaba la pregunta y le decía a los jóvenes, si hoy sientes que tu vida no tiene sentido, ¿por qué te la quieres quitar? ¿O por qué no te la quitarías? Y cuando el joven le daba la respuesta de por qué no se la quitaría, ahí encontraba el sentido de la vida. Entonces, yo les pregunto hoy, en esa situación de dificultad que cada uno de nosotros estamos viviendo hoy, encuéntrale un sentido. ¿Por qué quieres batallar eso que te está pareciendo hoy difícil en tu vida? Porque el sufrimiento es inherente a todos. Todos vamos a atravesar el sufrimiento. Y a todos hoy aquí nos duele algo. Nos puede doler la relación de pareja, nos puede doler la relación con un hijo, con una hija, con la madre, con el padre, con el jefe. Pero cuando le encontramos un sufrimiento a querer luchar por eso, a quererlo transformar, a quererlo cambiar, ahí ya la batalla se vuelve más ligera. ¿Tú ves, Paula, a la posibilidad de cultivar una vida espiritual como una herramienta para ser menos vulnerable a las hostilidades del mundo, entendiendo para lo que cada uno pueda ser hostil en sus relaciones personales, en sus circunstancias personales, en sus dolores inherentes a la vida y a la realidad que cada uno tenga que vivir? Pero hablas del secuestro emocional, que a mí me llama la atención porque Paula, y ahora quiero entrar un poco en eso, cuando Paula habla de las emociones, que saben que es un tema que me apasiona y lo venimos trabajando desde la Academia Busca Sentido desde hace ya 10 años, enseñarle a la gente a gestionar mejor sus emociones, porque estoy convencida que es la única cura para recomponer el tejido social de nuestro país. Y trabajar la posibilidad de que los jóvenes mayores y más mayores aún puedan gestionar mejor sus emociones, a nosotros primero que nos hubiera asegurado mejores presidentes, sin duda. Y Paula lo dice muy bien, si hoy hiciéramos un examen de inteligencia emocional y de gestión emocional a cuantos mandatarios, ya sabemos que habrá muchos que se quedaron de prueba. Y muchos de los dolores que como países hemos tenido que sufrir viene de los dolores emocionales de quienes nos gobiernan. Y entonces, si uno quiere saber quién está gobernando su casa, su empresa, su urbanización, su familia, vale examinar cuáles son las heridas de esa persona que le gobiernan. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay una invitación para atrevernos a ver cuáles son las heridas activas de las relaciones personales que más afectan nuestra calidad de vida, porque ya sabemos que la calidad de nuestras relaciones personales depende nuestra calidad de vida. Si quiero trabajar esas relaciones personales, Paula, tú dices, primero hagamos el escáner del alma y un inventario bien claro de cómo están esas heridas activas. Y algo que a mí me llama la atención es que tú dices, ojo, todos tienen heridas activas, algunas curadas sin duda, pero hay otras activas que no necesariamente nos damos el tiempo de poder sanar. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando logras identificar las heridas activas
de aquellos con los que más te rodeas? Pues aquí ya nos adentramos en el método de Harvard. Acuérdense que les he compartido que lo que yo comparto o la metodología que yo creé es una fusión de 3 metodologías. Hablamos ya unas pinceladas de la logoterapia de Viktor Frankl y ahora la segunda metodología es el método de Harvard. Este método es impresionante porque es un método científico. El primero es un método más espiritual de la psicoterapia de Viktor Frankl, que es la psicoterapia del espíritu, pero el método de Harvard es un método totalmente científico. ¿Aquí qué hacemos? Aquí hacemos un viaje a la infancia y vamos a hacer este ejercicio con ustedes y van a ver lo poderoso que es. Y les aconsejo que se lo lleven para su casa y si no lo van a encontrar en los libros. Lo primero que hacemos es tomar un tren y nos vamos a montar en ese tren y vamos a hacer un viaje maravilloso hacia el pasado. Y nos vamos a ir a nuestra infancia y a nuestra adolescencia, que es el momento existencial en el que se nos abren esas heridas. Y vamos a recorrer esa historia de cómo fue nuestra vida con papá y mamá, cómo era el ambiente en donde nosotros vivíamos. Era un ambiente hostil, era un ambiente amoroso, en un ambiente en donde nosotros nos sentíamos contenidos, escuchados, amados, vistos, o era un ambiente en donde nosotros nos sentíamos maltratados, quizá criticados, porque estás sacando esas calificaciones, tú lo puedes hacer mejor. Papá y mamá de pronto se iban a trabajar todo el tiempo y nos quedábamos solos, entonces teníamos la herida del abandono. Hay muchísimas heridas que nosotros no tenemos en este momento conscientes, pero que son como si nos hubieran incrustado en el alma, como unos carboncitos negros de dolor que después más adelante nos van a ir sangrando. Entonces, cuando hacemos el inventario de los choques emocionales, que es como yo los llamo en consulta, traigan a su corazón, a su memoria, en estos momentos un inventario rápido de esos momentos de choques emocionales que ustedes vivieron cuando eran chiquitos y cuando eran también adolescentes. ¿Qué fue eso que les marcó la vida? Quizá una pelea de papá y mamá en el momento que de pronto se divorciaron, quizá papá gritándote o pegándote con una correa, quizá una mamá que te criticaba y te controlaba, quizá una profesora que te decía que tú no servías para nada. Todo eso que pudo haber pasado en tu historia no se quedó en la infancia o en la adolescencia, eso se quedó como un condicionante oculto. Entonces, en el método de Harvard, lo primero que hacemos es un inventario de nuestras heridas activas. Y repito, activas es porque en el día de hoy aún están sangrando. Listo, ese es el primer paso o la primera fase del método de Harvard. Luego nos damos a la segunda fase, que se llama el objetivo consciente. Y el objetivo consciente es a dónde quiero llegar en mi vida. ¿Cuál es el objetivo más importante de mi vida? Quiero tener una vida en paz, quiero salvar mi matrimonio, quiero tener una relación bonita con mis hijos, quiero ser el presidente de esta empresa, quiero tener una familia feliz cuando llegue a la tercera edad. ¿Cuál es tu objetivo principal en tu vida? Ese es el segundo paso, hacer el inventario de tu objetivo principal o de los pequeños objetivos que tú quieres cumplir en tu vida. Y el tercer paso del método de Harvard es ¿cuál es la actitud que me aleja de alcanzar esa meta? ¿Cuáles son los pensamientos y las acciones equivocadas que yo estoy teniendo hoy en mi vida que no me están dejando avanzar para llegar a esa meta? Entonces, con esos 3 pinceladas que les acabo de dar del método de Harvard, que ya después las van a profundizar en los libros, podemos darnos cuenta de qué es aquello que está mal. Y eso que está mal, que es lo que nos coarta y lo que no nos deja avanzar en nuestra vida espiritual, se manifiesta a través de los condicionantes ocultos. ¿Por qué los condicionantes ocultos? O también en coaching lo llamamos las barreras internas. Imagínense que ustedes están corriendo una carrera de atletismo y quieren llegar a esa meta. Hay un montón de barreras que ustedes tienen que pasar, pero hay unas barreras que no los dejan pasar y de pronto se caen. Esas son las barreras psicológicas, mentales que tenemos en el camino de la vida, o los condicionantes ocultos, que son aquello que nos limita, aquello que nos coarta y que no nos deja alcanzar la meta. Esa metodología es absolutamente científica y es muy poderosa para que ustedes puedan empezar a trasegar ese camino del autoconocimiento. Ahí viene una parte para mí interesantísima y súper valiosa en la metodología de Paula, y es que cuando Paula hace la invitación, iba a pedir si había como ponerle menos frío al aire, que tengo que tú también te congelas y alguna otra gente aquí, pero que les vea todo congelado, pero no creo que vamos a poder controlar eso. En todo caso,
Una de las partes más interesantes que me parece que llegan a adentrarse en la metodología de Paula es que cuando nosotros podemos identificar esas heridas activas de las que Paula habla, ya sea que vinieron en muchos de los casos por niñez, adolescencia o adultez, cómo fueron formando el sistema de creencias del cual responde nuestra personalidad y nuestra conducta. También Paula dice, una vez que se identifica la herida activa, genero el temor y el miedo. Automáticamente, de hecho, neurológicamente está comprobado que ante heridas activas del cuerpo, en señal de respuesta, lo que hace es, yo ya sé que esto a mí me da miedo. Piensen en la analogía de su vida. Si fue que vieron el sufrimiento de una madre, o la enfermedad, o el divorcio, o la pérdida de trabajo, o la pobreza, o la crisis de herencias, lo que cada uno haya tenido que vivir en su entorno. Donde hubo herida activa, el cuerpo activa una, valga la redundancia, una alarma de esto es miedo y esto es temor. Y eso nos lleva a un capítulo en el que me quiero adentrar con Paula cuando puede enseñarnos de cierta manera lo que logra el secuestro emocional. Es un término usado, dice Paula, para describir cuáles son esas respuestas súbitas, automáticas, que nosotros damos, abrumadoras y desmedidas frente a estímulos que creemos que son amenazantes. Que cuidados esos porque eso te va a enfermar, o por ahí te vas a morir, o por ahí te vas a caer, o ahí vas a quebrar, o ahí... ¿Qué provocó que yo tenga estos miedos? Y Paula dice, vienen provocados o de una herida, o de una percepción impactante de peligro, o por una agresión emocional arrolladora. Tenemos la capacidad, Paula, de identificar qué provocó nuestros miedos para saber si hay un sistema de creencias que todavía podemos cambiar. Es impresionante porque yo me encuentro todo el tiempo con personas que viven desde el miedo. Todo el tiempo tienen miedo o todo el tiempo están viviendo en modo alerta, en modo huida, como si nos estuviera persiguiendo un león, ¿no? Y eso es porque no hemos trabajado nuestros miedos. Nuestro cerebro tiene plasticidad. Nosotros lo podemos reeducar, podemos controlar, moderar y enfrentar esos miedos. Pero nos damos cuenta cuando aquí viene la tercera parte de la metodología, que es el eneagrama de la personalidad. El estudio de la personalidad nos muestra 9 personalidades. Y esas 9 personalidades, cada uno de ustedes tiene una personalidad predominante, que son del 1 al 9. Y resulta que es interesantísimo porque cuando lo estudiamos, nos damos cuenta que cada personalidad tiene un temor predominante. Y ese temor predominante se te gestó o se te cristalizó, es la palabra que a mí me gusta utilizar, en la infancia. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si yo soy el eneatipo 1, que es el eneatipo de la personalidad, que es modo de ser perfeccionista, que tengo todo organizado, que soy súper puntual, que me visto perfecto, que todo el tiempo quiero hacer las cosas mejor, que no soporto que las cosas estén desordenadas en mi casa, es el eneatipo de la personalidad 1, que es el perfeccionista. ¿Cuál es el temor predominante de esa persona? El temor a ser criticado. ¿Por qué? Porque de chiquito, papá y mamá muy seguramente le dijeron, no eres suficiente, o no eres suficientemente bueno, o no lo haces suficientemente bien, o tienes que tratar de mejorar, o esas calificaciones no son suficientemente buenas, así has sacado 9 sobre 10. Entonces esa persona recibió ese mensaje y de adulto va a tener un temor a ser criticado. En el eneatipo 2 de la personalidad, que es el salvador, o que es esa persona que siempre quiere ayudar a las personas, el ayudador, generalmente psicólogos, enfermeras, trabajadores sociales, sacerdotes, esas personas que se dedican a darlo todo por los demás. En el eneatipo 2 tiene un temor predominante que es el temor al abandono. Tienen un profundo miedo a ser abandonados. ¿Por qué? Porque muy seguramente en su infancia fueron abandonados, o no necesariamente porque hayan sido abandonados físicamente, sino que interpretaron que si papá y mamá no estaban porque estaban trabajando, o porque se divorciaron y uno de ellos se fue, o porque falleció alguno de ellos, o lo que haya sucedido, lo interpretan como que fui abandonado. Entonces, en la etapa de la vida adulta, viven desde el miedo del abandono. Y así sucesivamente, pues no tenemos el tiempo para recorrer todos los 9 tipos de personalidad, pero así nos vamos dando cuenta que ese miedo que muchas veces nos paraliza viene
cristalizado desde la infancia. Quiero hablar del dolor, Paula, porque tú hablas de la posibilidad de transformar tu dolor en sabiduría. No todos creen que todo dolor viene con un para qué. De hecho, ¿por qué todo dolor tiene que venir con un para qué? Hay cosas que simplemente pasan, duelen y ya está. ¿Por qué crees tú que hay que encontrarle un para qué o un sentido a ese dolor? Yo he encontrado en mis lectores y en las personas con las que converso, en terapia y en acompañamientos que hago y en los retiros espirituales que di por más de 20 años, que las personas muchas veces se encuentran con el mismo dolor muchas veces en la vida. Es como si que ese dolor específico llega a tu puerta, te golpea, entra en tu vida y tú vuelves y muchas veces tropiezas de nuevo con la misma piedra hasta que aprendes. Cuando uno aprende eso que ese dolor vino a enseñarle, ese dolor solo se va. Pero muchas veces nosotros pasamos por el dolor, pasamos por situaciones desgarradoras en la vida y nos quedamos ahí sin aprender el por qué o el para qué y nos quedamos en una zona de confort, que yo la llamo en el libro de discomfort, porque no es una zona en donde es placentero estar. Es una zona en la que nos quedamos presos del victimismo. Entonces, ustedes se acordarán, bueno, habrán encontrado en el camino muchas veces personas que se quejan y se quejan y se quejan y se quedan todo el tiempo ahí quejándose de aquello que les pasa, de aquello que les duele, de una situación dolorosísima en su vida y se quedan ahí sin hacerse responsables de eso. ¿Qué quiere decir hacerse responsables? La palabra responsabilidad, ¿saben de dónde viene? Si la volteamos, es la habilidad de respuesta. Yo me hago responsable porque tengo una habilidad de responder a algo, a alguien o a una situación en mi vida. Entonces, en este sentido del desarrollo humano, de la espiritualidad, del crecimiento, yo necesito hacerme responsable de mi dolor. Es lo primero. Lo que yo encuentro siempre en las personas es que llegan y por una hora me cuentan por qué son infelices. Soy infeliz porque mi marido ta. Soy infeliz porque mi esposa solo hace cantaleta y ta. Soy infeliz porque mis hijos no son como yo quisiera, no estudiaron lo que yo quisiera, no se visten como yo quisiera, no piensan como yo quisiera. Soy infeliz porque no tengo el dinero que quisiera tener. Soy infeliz. Y justifican su infelicidad y así se les va la vida. Hasta que yo les digo, bueno, un momento, nada de eso, de todo lo que tú me has nombrado, tiene que ver con tu felicidad. Porque el único responsable de tu felicidad eres tú. Y la única persona que se tiene que hacer responsable de su felicidad eres tú. Entonces, lo que yo invito a las personas a hacer es el escáner del alma. Y eso es súper importante que lo aprendan a hacer hoy. Y ese es otro ejercicio espiritual que les quiero compartir. El escáner del alma lo vamos a hacer de la siguiente manera. Imagínense que aquí, donde estamos proyectando mis píldoras para el alma, que las van a encontrar en el libro, ustedes vamos a proyectar su vida. Y en esa vida yo les voy a ir proyectando lo que pasó en su vida hace 5 años. Y luego les voy a ir proyectando lo que pasó hace 10. Y luego lo que pasó hace 15. Y ustedes van a revisar eso. Y luego van a pensar, bueno, ¿será que quiero seguir viviendo de esta manera o con esta situación por los próximos 5 años de mi vida, por los próximos 20, por los próximos 30, los que están más jóvenes? Eso que ustedes vivieron en la última semana, lo que está pasando en su vida en la última semana, lo que está pasando en su vida en el último mes, en el último año, ¿esa es la vida ideal que ustedes quieren seguir viviendo en los próximos 10, 20 o 30 años? Es el primer paso del escáner del alma. Y el segundo paso del escáner del alma es muy sencillo. Todos tenemos síntomas. Un síntoma puede ser una gastritis, una migraña, un dolor en la rodilla. Ese síntoma es el grito del alma que no hemos escuchado. Y muchas veces eso que nos está pasando nos va a mostrar qué es lo que nos está pasando realmente en nuestra vida espiritual. Entonces, paremos un segundito la música, porfis. Para un segundo la música, gracias. Lo que hacemos en ese momento es, los médicos del alma, lo que hacemos es que Creo que es de afuera, ¿verdad? se me nubla la mente con la canción. No, creo que es de adentro.
¿Qué hacemos los médicos del alma? Los médicos del alma lo que hacemos es ver el síntoma, ¿no? ¿Y cuál es el síntoma? Llegas tú a mi consultorio, llegas tú a mi libro, y en mi libro yo te voy a preguntar, ¿qué te duele hoy? Y tú me dices, me duele mi matrimonio, o me duele esta relación con mi hijo, que no está marchando bien, o me duele mi relación con mi padre, que no me entiende. ¿Qué es lo que emocionalmente te está doliendo? Ahí ya encontramos el síntoma. Luego entonces nos vamos a las otras metodologías. ¿Por qué te duele? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces generalmente culpamos al otro de aquello que nos está pasando, pero no damos una mirada en nuestro interior. ¿Qué me duele? ¿Por qué me está doliendo? ¿Cuál es mi responsabilidad en esto? Y ahí es cuando necesitamos empezar a explorar qué es lo que nos está doliendo. Y por eso yo hago tanto énfasis en que nos construyamos una vida espiritual, en que tomemos eso que nos está doliendo hoy, esa crisis que tenemos en nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, y saquemos algo positivo, algún aprendizaje y la sabiduría que podemos sacar de esto. Y ahí repito otra vez nuevamente, ¿qué es sabiduría? Te hace sabio cuando eres capaz de recorrer tu historia y no doler aquello que viviste, ni resentir aquel que te lastimó. Ahí es cuando nos hacemos personas sabias, porque nos estamos convirtiendo en legiones de seres heridos, que por no sanar vamos hiriendo a los demás. Y eso lo vivimos en nuestros hogares, en la vida cotidiana, y por eso se están dando las guerras que estamos viendo. Y ante esa premisa de la que habla Paula, es decir, somos legiones de seres heridos, con heridas activas, y de ahí las consecuencias de lo que pasa con un tejido social como lo que estamos viendo hoy en distintas distancias. Paula hace una invitación que es a ser capaz de romper las cadenas que surgen de esas heridas que no hemos sido capaces de gestionar. Cuando habla Paula de esa responsabilidad, significa hacerse cargo del sufrimiento causado a otros, pero también tener un claro propósito de enmienda para hacer esos actos de reparación. Porque cuando hablamos de libertad, es la posibilidad de convertir en positivo o en virtuoso, capaces de hacer algo positivo o virtuoso con eso que nos hicieron o con eso que nos pasó. Y ahí está la libertad última de escoger. Hace referencia a Víctor Frank, Paula, al hablar de eso, la libertad que tenemos de escoger qué hacer con eso que nos hicieron. Vamos a ir cerrando, Paula, pero no quería dejar de mencionar una parte muy bonita de tu libro cuando hablas del dolor. Y yo no dejo de enfocar en cada espacio, charla, lugar, conferencia donde voy, de decir que hoy creo que a la sociedad le está haciendo mucho daño el estar expuestos a constantes mensajes desde las propias redes sociales a todo, de que la felicidad es la ausencia del dolor. Nos quieren hacer creer que la felicidad es la ausencia del dolor. Y podemos ser inmensamente felices aún abrazando historias de dolor, con la posibilidad tan inherente al ser humano de transformar, de mutar, de convertir en materia prima ese dolor en algo mucho más grande, que es el propósito, que es el sentido, que nos sobrepase más allá de ese dolor. Paula hace referencia a la logoterapia cuando dice: desde que naces hasta que partes de este mundo, estás llamado a realizar tu tarea espiritual, y creo que es gran parte de lo que estás haciendo a través de tus libros, Paula, y en el mundo con tus charlas, conferencias y los libros en los que nos invitas a pulir ese diamante propio de nuestra alma, y también a tejer con hebras de vidas rotas, porque todos podemos rompernos en algún momento, pero no por ello somos incapaces de seguir tejiendo. Y por eso tejer con hebras de vidas rotas es lo que enseña Víctor Frank en su obra El hombre en busca de sentido. Quiero cerrar con ese mensaje e invitarte, Paula, a ti, porque ustedes tiempo que nos dicen, que compartas un mensaje con quienes nos han acompañado hoy para que podamos cerrar este conversatorio. Vale. Quiero dejarles 2 frases de regalo para que se lleven, 2 reflexiones. Eso que te está doliendo hoy, y llévate esto para tu casa, y con que te lleves esto para tu casa yo me quedo feliz. Eso que te está doliendo hoy no te duele para que sufras, te duele para que cambies. Y si tú le das una mirada a eso que te está doliendo, y por qué te está doliendo y para qué te está doliendo, es una señal de Dios, del universo, como tú lo quieras ver,
para que te transformes y para que cambies. Y la siguiente frase es: libertad, la verdadera libertad es lo que tú decides hacer con eso que te hicieron. Si es una traición, si es un abandono, si es una mentira, pero cualquier cosa que hayas vivido, ¿qué vas a hacer con eso? Porque lo importante no es lo que te pasa, sino qué decides tú hacer con eso que te pasa. Y voy a cerrar con un regalito que les traje. Les voy a pedir a las personas que les repartan este regalito que yo les traje, y ustedes van a encontrar en este regalo, para que se lleven a sus casas, un marcalibros. Ese marcalibros son las píldoras para el alma que ustedes están viendo proyectadas aquí en esta pantalla. Cada uno de ustedes va a recibir un mensaje hoy, que por alguna razón ese mensaje específico le va a llegar a sus manos, a su corazón, a su mente en el día de hoy. Reflexiónenlo, guárdenlo, piénsenlo, porque quizá ahí en ese mensaje está implícita su tarea espiritual. La tarea espiritual es eso a lo que estamos llamados a hacer en nuestra vida, en nuestro paso por la existencia. Pueden abrirlo, pueden sacar su marcalibros y lo pueden leer mientras que vamos a hacer una pequeña reflexión, que es la reflexión de la vela. Resulta que yo no sé si voy a poder prender esta velita con este aire. Voy a tratar. Sí puedes, porque no tienes miedo. Sí, perfecto. Bueno, a medida que vayan sacando sus marcalibros, van a encontrar una velita. Y esa velita va a tener una frase que quiero que se lleven hoy, y les voy a regalar esta reflexión para que se lleven en su corazón y nunca la olviden. Nosotros los seres humanos somos como una vela. Y fíjense que a la vela, lo que la hace vela es el pabilo. Yo puedo encender esta vela para iluminar el camino por donde voy. Y si yo fuera trasegando el camino de la oscuridad, ¿qué hago cuando tengo miedo en mi vida? Y cuando voy trasegando ese camino de la oscuridad, prendo una vela, ¿verdad? Eso quiere decir que la función de la vela es iluminarme el camino, porque una vez yo enciendo esa vela, ya no tengo miedo, porque puedo ver por dónde voy. Nosotros los seres humanos somos iguales a esta vela. ¿Y cómo podemos iluminar el camino cuando tenemos miedo? Desde el alma, encendiendo nuestra luz interior. Y por eso en la velita, que les voy a pedir que la saquen y que la enciendan, saquen su velita y la encienden, es una invitación que les quiero hacer para encender, para que hoy enciendan su luz interior. Lo que a los seres humanos nos hace humanos es el alma, porque si no tuviéramos el alma, seríamos un mundo de huesos con un mundo de carne. No tendríamos esa dimensión espiritual que viene representada en la vela. Pero muchas veces en la vida pasamos por situaciones desgarradoras, situaciones que nos duelen, situaciones que nos rompen, situaciones de dolor que nos embisten y nos causan un dolor profundo. En ese momento en el que nosotros estamos viviendo esa situación tan dolorosa y tan dura, muchas veces nos rompemos, nos partimos. Y voy a hacerles ese ejercicio para que ustedes lo entiendan. ¿Quiénes de ustedes muchas veces se han sentido así, que la vida se les rompe? Levanten la mano quienes han sentido en algún momento muy difícil de su vida que están rotos, rotos como esta vela. Y muchas veces nos hemos sentido que porque estamos rotos ya no podemos iluminar. Hoy quiero dejarles este pensamiento y esta reflexión espiritual. Y es la siguiente. Les voy a pedir que enciendan su velita y que recuerden siempre este ejercicio. Y este ejercicio viene a decirles que su vida, aún rota y aún quebrantada, siempre va a iluminar. Y la vela
Cuando finalmente, por nuestra capacidad interior, se endereza, porque tarde o temprano con nuestra fuerza espiritual nos enderezamos, ¿qué pasa con la vela? La vela se va consumiendo y se va pegando de nuevo con su propia sustancia, con su propia fuerza, con su propia esencia. Y al final de nuestra vida, al final de nuestra existencia, esta vela, como nuestra vida, se va a consumir. ¿Pero qué va a quedar? Va a quedar una huella para que una nueva vela empiece a iluminar, que ese es el legado que nosotros vamos a dejar en el mundo. Entonces, recuerden siempre que aún rotos y aún quebrantados, siempre vamos a iluminar. Muchas gracias.